Vamos. Vale. Ya. Y si no hay preguntas, pues agradecerles nuevamente. Eta hauxe da oso importantea. Distritu barruti guztietan daukagu haurreskola bat. Hitzarmen honen bidez, plaza publikoen kopurua 126an handitu dugu eta orain 670 plaza daude. Orain, azaldu dudanez, barruti guztietan dago gutxienez haurreskola bat. Horiek titularitate publikoko haur hezkuntzako zentroak dira. Hitzarmen hau, sinatuta guztira, 15 izango dira laster Bilboko haurreskolak. Orain, 13 haurreskola ditugu, eta beste 2 gehiago gehituko zaizkie. Alde batetik, Sánchez Marcos eraikiko dugu, eta irailean egongo da martxan, eta bestetik, Iruarteta dago, martxan geroxeago hasiko dana, hain zuzen aurre ikusitako erren arabera 2020an, eta 20. urtean. Estamos hoy para hablar de un asunto, de un tema que interesa mucho a los bilbaínos y a las bilbaínas, sobre todo a esos bilbaínos y bilbaínas que son tan importantes para nosotros, a esa gente joven, aitachus y amachus, con hijos e hijas. Es, por lo tanto, el tema de la educación infantil entre los 0 y 2 años, que tiene mucho que ver no solo con la educación, sino también con la conciliación de la vida laboral y familiar. Y queremos hablar hoy de la creación también de nuevas haurrescolas. Desde hace unos años, constantemente, vamos aumentando la oferta de las plazas. Somos conscientes de que no son todas las que nos gustaría tener, pero poco a poco hemos llegado a dar servicio a todos los distritos de Bilbao. Por eso, en este momento, quiero agradecer a la sailburu Cristina Uriarte el compromiso del Gobierno con las haurrescolas de Bilbao, compromiso sin el cual este servicio no sería posible, compromiso que tiene un marcado carácter social. Con este convenio aumentamos un 26% la oferta de plazas públicas, llegando a las 670. Se dice fácil, lo hemos dicho muy rápido, un 26%. Es un incremento muy considerable, es un incremento importante. Es una de esas apuestas decididas de 2 instituciones, Gobierno vasco y Ayuntamiento de Bilbao, que han decidido que este es un tema importante. En estos momentos todos los distritos tienen al menos una haurrescola. Esto también es relevante, un servicio cada vez más de proximidad. Las haurrescolas son centros de educación infantil de titularidad pública. Con esta firma aumentaremos a 15 haurrescolas en Bilbao. En la actualidad tenemos 13 haurrescolas y aumentaremos 2 más con la construcción de la haurrescola Sánchez Marcos, que para el mes de septiembre estará en funcionamiento, y con la haurrescola de Iruarteta, que estará un poco más tarde, en el año 2020, pero que ya incluimos en este convenio. Además, ampliamos edificios y aulas en Zamácola y en San Ignacio. Lo decimos así, ampliamos, pero en Zamácola estamos hablando de un edificio de nueva planta, de un nuevo edificio. Por lo tanto, casi podríamos decir de una nueva haurrescola. Y en San Ignacio es una remodelación también relevante. Y ya el año que viene, en septiembre, acogerán a los primeros niños y niñas. Con este convenio cedemos la explotación del servicio público al consorcio Haurreskolak. El Ayuntamiento de Bilbao es el responsable de la construcción de los nuevos centros y el consorcio Haurreskolak se encarga de ofrecer, de prestar el servicio. Es uno de estos servicios también de colaboración interinstitucional. El estar hoy aquí para presentar estas nuevas plazas de educación infantil
Es algo que personalmente me agrada, me enorgullece, porque es un servicio muy demandado. Es un servicio muy demandado y es, como decía antes, es una necesidad de aitachus y de amachus que tienen que compaginar trabajo con vida familiar. Asimismo, la educación, ese servicio que se presta a estos niños y niñas entre los 0 y 2 años, en esos primeros años de su vida, es importante. Es importante desde el punto de vista de la socialización personal de cada uno de los niños y niñas. Es importante también desde el punto de vista de su educación. Hay estudios internacionales, no soy yo experto en esto, que señalan que la escolarización temprana tiene un efecto muy beneficioso en el aprendizaje y en la socialización, en la inclusión social. Nosotros queremos favorecer esa etapa educativa, queremos que esté a disposición cada vez de más niños y niñas, poniendo a disposición de los bilbaínos y de las bilbaínas haurreskolas cada vez lo más cerca posible de su lugar de residencia. No podemos decir en estos momentos que tengamos una haurreskola en cada uno de los barrios, pero sí en cada uno de los distritos. Como comentaba, aumentamos la oferta en un 26%, pasando de 531 plazas que ha habido en este curso a 670 que tendremos cuando este proceso concluya. Por lo que en Bilbao ganamos 139 plazas más que van a estar, como decía, gestionadas por el consorcio de haurreskolak. Por lo tanto, proyecto ilusionante, proyecto que nos enorgullece y proyecto que mejora Bilbao y mejora la calidad de vida de muchos bilbaínos y bilbaínas. Y sin más, cedo la palabra, si me lo permiten, a la amiga Cristina Uriarte y a la sailburu Cristina Uriarte. Eskerrik asko, Juan Mari, eta egun on guztioi. Halako prentsaurrekoak atseginak izaten dira politika arduradunontzako. Beti da pozgarria hezkuntzak eskatzen dizkigun beharrei aurre egitea. Eta gaurko prentsaurrekoan horixe egiten dugu, hain zuzen ere. Gure gizartea, gure hiriak etengabe aldatzen ari dira, eta aldaketa horiek behar izan berriak sortarazten ditu. Bilbok bizi izan dituen aldaketek kasu honetan haurreskola zerbitzu berriak eskatzen ditu. Eta hori dela eta Bilboko udalaren eta haurreskola partzuergoaren arteko hitzarmen hau. Badira jada 13 urte haurreskolak partzuergoa martxan jarri zenetik. Eta urte guzti hauetan zerbitzu bikaina eskaini die Euskadiko milaka familiei. Sortu zeneko helburuetariko bat, nagusiena segurenik, familiei lana eta familia bizitza konpaginatzen laguntzea izan zen. Eta gaur, egun ere, familiek aukera hori aurkitzen duten haurreskola partzuergoak eskaintzen dizkien 100 haurreskoletan. Decía que siempre es agradable poder hacer frente a las necesidades educativas que van surgiendo en nuestra sociedad. El convenio que hemos firmado hoy el Ayuntamiento de Bilbao y el consorcio Haurreskolak va a servir para ampliar de una manera importante la oferta de haurreskolak y de plazas para los próximos años. Lo acaba de decir el propio alcalde. La sociedad cambia, los pueblos y las ciudades también cambian sus necesidades y es necesario ir adaptándonos a esas nuevas demandas. Por ese motivo, las familias de Bilbao van a disponer de 2 haurreskolak ampliadas y 2 nuevas haurreskolak con un total de 670 plazas. En Euskadi, en su conjunto, cada año ofertamos más de 8.400 plazas en las 235 haurreskolak repartidas en 178 municipios. Como saben, uno de los objetivos principales del consorcio Haurreskolak es poder ayudar a las familias en su conciliación familiar. Desde que se puso en marcha, más de 55.000 familias han podido beneficiarse del servicio que presta. Pero además de esa conciliación, el consorcio Haurreskolak ofrece mucho más a las familias. Ofrecemos unas instalaciones seguras para los niños y las niñas, adecuadas a su salud y su formación. Contamos con educadores y educadoras bien formados, profesionales que conocen muy bien su trabajo y que mantienen un trato directo con las familias. Impulsamos un aprendizaje y la formación en euskera y trabajamos las estrategias pedagógicas para cada edad, donde, siendo tan pequeños, unos pocos meses cambian por completo el trabajo de los educadores con esos pequeños. Beraz, esandakoa,
Haurreskola partzuergoak eskaintzen duen zerbitzua zabaldu egin nahi da, edo zabaldu egin da Bilbon, Euskadiko beste toki batzuetan gertatzen den bezala. Eta familien eta haien seme alaben onerako izan dadila. Uste dut, gaur sinatu dugun akordio honek onurak ekarriko dizkiela Bilboko familiei. Plaza gehiago izango dituzte, eta non aukeratu gehiago. Haurreskola partzuergotik eskertzen dugu Bilboko udalak egiten duen ahalegina. Orain arte bezala, modu koordinatuan jarraituko dugu lan egiten, Bilboko udalak eta haurreskola partzuergoak. Eskerrik asko, eta eskerrik asko bereziki alkateari.